Voy a empezar a grabar. Y aquí estamos en vivo. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Eh, y a todos los que nos van a acompañar, que esto va a quedar grabado aquí. El día de ayer aprovechamos que estamos en Semana Santa para hablar un poquito de la vida oculta de Jesús, ¿verdad? Que es súper interesante. Y cómo las enseñanzas de él y todos los mensajes tenían... Eh, detrás, ¿verdad? De enseñanzas metafísicas también que en los tiempos de ahora tenemos la oportunidad de conocer y estudiar un poco. Entonces, de nuevo, Ale, muchas gracias por estar aquí. El día de ayer les dejamos los links por si quieren darle seguimiento al conversatorio. Pueden ver los links que pusimos ahí y después ver esta otra parte. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, un placer. Muchas gracias por venir y vamos a darle continuidad a la conversación que tuvimos ayer. Hola, muchas gracias nuevamente, bienvenidos. Ayer se nos fue el tiempo rapidísimo, luego conversando con algunas personas que vieron la charla que tuvimos, también se les hizo rapidísimo y bueno, por dicha hoy nos pudimos ver nuevamente para continuar, porque es un tema, bueno, podríamos seguir días de días, pero por lo menos hoy vamos a tratar de darle un cierre un poquito más adecuado. Recapitulando un poquito lo que estuvimos hablando ayer, estuvimos hablando sobre la vida de Jesús y hicimos un énfasis en los años perdidos, los años en los que no conocemos mucho, y yo les comentaba de la historia de San Isa, que está documentada en textos budistas y realmente podríamos decir que no existen como las evidencias para decir históricamente San Isa es Jesús, es la misma persona, pero hay bastantes textos y la misma historia pareciera que lo comprueba. Eso lo dejamos a la fe de cada persona. Yo leí la historia y me parece que es la misma persona de la que se Es habla. súper interesante. Véanla, porque es Sí, súper interesante. sí, definitivamente es la misma persona. Entonces ahí empezamos a hablar de varias de las enseñanzas. Hablamos de los evangelios canónicos. Por cierto, tengo que hacer una aclaración que me recordaron ayer después de la charla, confundidos personajes que no podemos confundir. Entonces, acá se los aclaro de una vez. Cuando hablamos del Evangelio de Tomás, es el Evangelio de Tomás, no es Santo Tomás. Ahí yo me equivoqué y dije Santo Tomás, y Santo Tomás es otro personaje. Entonces, estamos hablando del apóstol Tomás, que hizo el Evangelio, que es uno de los evangelios que se encontraron en 1945, que no es de los canónicos, y es el Evangelio que tenía este pasaje bastante interesante donde dice que Jesús está en todas partes, que está dentro de nosotros, Jesús no, perdón, Dios está en Dios o la conciencia crística, podríamos decir, está dentro de nosotros, a nuestro alrededor. Es increíble este Evangelio. Hoy, como para darle una dirección más hacia esa parte mística de Jesús, entonces hoy quería partir de de Jesús o San Isa, como quieran llamarlo, este, y hablar más que todo como de las cosas que él hacía. No sé si lo dije ayer, me gusta mucho recalcarlo, pero en este tema es importante que además de adorar, si es que nos gusta la parte de adorar a Jesús, a Cristo, hagamos la parte de imitar, que es todavía más importante, porque esa es la que nos va dirigiendo al camino, qué era lo que Jesús hacía para ir expandiendo esta conciencia crística. Por supuesto que Jesús ya venía con una conciencia crística y fue todavía agrandándolo o haciéndolo todavía más importante y tuvo este montón de conocimientos. Pero, ¿qué podemos hacer
Ujú. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas están por ahí en las enseñanzas de las que podemos nosotros empezar a imitar? Em, hay una frase bien interesante, no tengo marcado acá en cuál evangelio estaba, pero es esta frase que dice Jesús cuando le preguntan sobre los milagros, todas las cosas que él hacía. Bueno, él curaba personas, él materializaba cosas, él sabía qué iba a pasar, qué había pasado. Hay algunas partes en donde hasta hay ciertos detalles en donde pareciera que él habla de reencarnación también, son detallitos que hay por ahí. Y él dice que todas las personas podrían hacer no solo los milagros que él hacía y estas cosas maravillosas que él hacía, sino que todas las demás personas, todos nosotros normales, comunes, podemos alcanzar y lograr todas estas cosas que él hacía. Y eso está clarísimo, pero sin embargo no lo entendemos o no nos lo creemos. Ayer que comentaron lo de la programación neurolingüística, también, bueno, de ahí podemos ver, él dice esto, él dice que podemos lograr todas esas prácticas que él realizaba. Y bueno, una de las prácticas bastante interesantes y que me parece que es importantísimo mencionar acá es la sanación con las manos y de la sanación con las manos y de la imposición de manos y de ahí para adelante terapias energéticas hay montones. Bueno, Nati ahí también nos puede contar sobre terapias energéticas, pero Jesús lo que hacía era sanar con las manos, con imposición de manos, con la fe de las personas también. De hecho, lo Y que no estaba sé, buscando ahora era sobre lo que estábamos hablando ayer, que Jesús tenía conocimientos, o sea, hasta ahora se está logrando estudiar todo lo que él sabía, ¿verdad? Y el porqué científico de las cosas que él podía hacer, ¿verdad? Y era lo ujú, que hablábamos ayer. Él no vino y dijo, bueno, resulta que todos ustedes tienen ADN, estamos todos llenos de células con ADN, entonces resulta que cada vez que ustedes aman y tienen compasión, su ADN se expande, les entra la luz y ustedes son capaces de hacer milagros. No, él no podía decir eso porque era muy extraño y además para la época, simplemente daba la pauta, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces lo que decía en Alicia, del estudio que les dije ayer, ¿verdad? Resulta ujú, que ella se llama Alicia Conti y es de un estudio de Vladimir Poponin, un biólogo cuántico, que en el estudio decía esto, ¿verdad? Justamente que el sentimiento de la compasión y el amor producía una amplitud en el campo magnético del corazón, el cual se abre y del corazón sale toda la luz divina, ¿verdad? Y ahí también es de donde responde que Dios y Cristo está dentro de nosotros, está en todas partes, ¿verdad? Entonces lo podemos encontrar ahí a través del chakra corazón, que se expande, ¿verdad? De donde sale la luz. Y cuando la persona capta más luz porque su ADN está relajado y expandido, es cuando más amamos. Entonces, lo que decía es, bueno, respetar las leyes de Dios. Jesús decía, respetar las leyes de Dios y luego ama al que tenés al lado. Entonces, al final, también era por conveniencia, ¿verdad? Por conveniencia nuestra. Casi que él tenía que decir, hey, vean, amar al prójimo les conviene. ¿Por qué? Porque su campo energético va a estar más grande, porque van a tener la capacidad de amar más y cuando aman más son capaces de generar milagros, ¿verdad? Pero lo dijo a su manera. Quienes ujú. creían en él y tenían fe eran los que iban a lograr captar el mensaje y tener mejores resultados, ¿verdad? Por así decirlo, y mejores experiencias. Sí, sí, bueno, nada más para aportar un poquito ahí, en muchos de los textos que uno empieza a leer, habla que Jesús tenía enseñanzas para el público en general y enseñanzas para sus más allegados
que eran los que habían pasado por un camino, que habían recibido ya las enseñanzas generales, y luego a unos pocos les daba un poquitito más, que es la parte más mística que tenemos por ahí. Y tal vez hablar un poquitito, yo no soy tampoco totalmente experta en Reiki, pero el Reiki es un ejemplo de sanación con las manos que viene precisamente del estudio de lo que hacía Jesús en su momento. El Reiki es una terapia energética japonesa que por medio de la imposición de manos va trabajando la energía y va sanando a las personas. Y las personas que trabajan Reiki pueden hacerle este tipo de terapia a sí mismas, a las demás personas, las hacen a plantas, animales, al espacio, y van sanando con esa imposición de manos y con intención también. Por supuesto que también cuando es con otra persona, la otra persona tiene también que poner un poco de su parte, pero ahí está la parte de la fe, de que la misma fe va sanando a la persona. De Y hecho, María Edel, que nos acompañó ayer, me pasó un mensaje para leérselos hoy que decía: muchas veces interpretamos o nos hacen interpretar mal los mensajes. Quiero aprovechar esta publicación de mi compañera, esto es de un especialista en bioneuroemoción que se llama Miguel Delgado, y entonces decía, quiero aprovechar esta publicación de mi compañera de estudios, donde nos han hecho creer que deberíamos tener fe del tamaño de un grano de mostaza, pero la interpretación es más profunda, es tener la fe que tiene el grano de mostaza. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero sin embargo termina convertido en un árbol muy grande. Eso es a lo que debemos aspirar. Parecemos pequeños, pero tenemos el potencial para llegar a ser lo más grande que nosotros podemos ser, si tan solo tuviéramos ese convencimiento y conocimiento de que somos divinidad en constante crecimiento. ¿Viste qué lindo? ah, qué lindo, sí, está lindísimo. Yo creo que todo se resume a conciencia. Cuando vamos expandiendo la conciencia, vamos entendiendo todos estos temas y vamos encontrando las herramientas también para llegar a todos esos temas. Hablando un poquito de la parte de imposición de manos, podemos verlo de forma como más cercana, más común, podemos entender qué hace uno intuitivamente cuando algo le duele. Cuando le duele la cabeza, inmediatamente las manos a la cabeza. Cuando nos duele algo, colocamos la mano intuitivamente. Aparte de la intuición, está subvalorada. Cuando un niño se cae, se rompe en alguna parte, se rompe la rodilla y llega la mamá y le pone las manos en la rodilla o le da un beso o le hace sana, sana, se le quita. Y realmente se le quita. ¿Por qué? Porque el niño está convencido de que la mamá lo cura, de que con solo que llegue y le haga sana, sana, ya se quitó. Y Es la fe muchas a la madre. personas, sí, la fe a la madre. La fe a la madre porque la madre, de cierta forma, para el niño representa como Dios, ¿verdad? Representa creación, representa alimento, representa cuidado, y le creemos todo. A la madre le creemos todo. El niño, cualquier cosa que la madre diga, se lo cree. Y se lo cree. Y bueno, hablando de la programación neurolingüística, hay que tener muchísimo cuidado. Cuando le decimos a un chiquito, no corra porque se va a caer, el chiquito se cae inmediatamente, porque la mamá le dijo que se va a caer. Lo De, programó. O sea, el chiquito tiene que caerse para hacerle caso. Y cuesta mucho porque todas venimos ya programadas de la programación que tuvieron nuestros padres, que ellos los programaron. Entonces Ajá, hay que ser muy sí. consciente como para decirles, hey, sé que tenés toda la capacidad y todo el potencial para hacer lo que estás haciendo, solo tené cuidado porque Ujú. podrías lastimarte eventualmente, ¿verdad? Pero es como decimos las cosas, ¿verdad? Porque Sí, son programaciones. Uh-huh. sí, hay que tener mucho cuidado. Yo a veces le digo a Leo, cuidado, cuidado porque se va a caer. Digo, no, 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 tenga cuidado para que no se caiga. Pero Exacto. sí, hay que cuidar un poquito De las hecho, palabras, pero volvemos a que es conciencia. María me decía que, bueno, que Jesús es el maestro de la programación, ¿verdad?
y que había que tener mucho cuidado en poner palabras negativas delante de los verbos, porque los verbos son acciones. Y entonces es ahí donde la mente dice, bueno, entonces, ¿qué está diciendo, verdad? No corra, porque se va a caer, en realidad es como, corra y se va a caer. Entonces esas son las programaciones que hay que tener cuidado. Y le metemos algo negativo a correr, y correr es positivo, es un ejercicio, está Libertad. disfrutando y toda la cosa, libertad, sí, pero lo volvemos negativo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué nos deja o qué herramientas nos deja para ir trabajando? Ayer, en el conversatorio de ayer hablábamos que Jesús visitó un montón de lugares en estos años perdidos, que estudió los Vedas. Vedas y Upanishads son textos del hinduismo. Estudió con los jainas también, los del jainismo. Estudió, por supuesto, toda la información de Siddhartha Gautama, del Buda. Estuvo muchísimo tiempo ahí con los budistas, pasó a Persia, pasó a En estudiar con Egipto. los, bueno, en Egipto también, en Atenas con los filósofos. Estuvo en Egipto, estudió leyes herméticas, claramente, estudió el libro de los muertos y todo. Y claro, tiene toda esta información, y toda esa información está llena de herramientas. Los Vedas, los Upanishads, de ahí también salen herramientas que van enriqueciendo toda la filosofía del yoga. Y el yoga es digamos que un sistema que nos va llevando hacia conciencia. Hay muchísimos tipos de yoga, pero más que todo hay un sistema. ¿Y qué nos deja Jesús? ¿Qué herramientas nos podemos encontrar dentro de los textos? Y eso lo vemos en las cosas que él hacía, que aquí vuelvo a recalcar. Yo creo que lo más importante es que imitemos, no tanto que adoremos. Al que le gusta y le enriquece la parte de adoración, puede hacerla. Todo lo que nos enriquece, todo lo que nos haga sentir en paz, en calma, nos ayuda. Pero la parte de imitación, y acá vemos, diría yo, que una de las cosas más importantes, lo comenté en el conversatorio de ayer, y acá Nati me parece que me va a apoyar totalmente. Una de las cosas más importantes es la meditación. Yo creo que no podemos decirlo demasiadas veces, meditar, hay que meditar, 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 meditar. Hay Hay una un, frase bien interesante, ¿sí? hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, son 4 libros, ya voy Ah, por el sí. tercero que me tiene fascinada. Y en el libro él le decía, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y entonces Dios le decía, yo he estado todo el tiempo aquí, todo el tiempo estoy ahí, vos no me estás buscando. Y entonces él decía, pero ¿cómo? Si estaba atento. No, es que o sea, no has ido a tu interior, no te has desconectado de la mente, de lo mundano, de tus preocupaciones, y no has venido a buscarme. Yo siempre estoy aquí. Y entonces él decía, pero ¿y cómo? Entonces una de las maneras más efectivas y rápidas es a través de la meditación. Decían que la oración es pedirle a Dios y la meditación es escuchar. Y me gustó mucho porque dentro de las cosas que se dicen de dónde estuvo Jesús en sus años ocultos, era que se la pasó meditando muchísimo tiempo, ¿verdad? Para poder despertar todo lo que él necesitaba despertar. Ajá. No, y más bien me quitaste la frase, porque esa era la que iba a decir. Estamos Era conectadas. esa, exactamente, estamos conectadas, sí, exactamente es eso. Es cuando estamos orando, cuando estamos rezando, estamos pidiendo, estamos hablando, ahí estamos repitiendo, hay algo que queremos, pedimos ayuda, pedimos consejo, pedimos iluminación, pero no hacemos nada si no tomamos un momento de silencio, de pausa, porque ahí es donde escucho la respuesta. Y esa respuesta puede ser que sí, pero puede ser, y lo más probable es que no va a estar en
2 minutos que me quedo en meditación, porque en 2 minutos es difícil lograr un estado de meditación. En la meditación la vamos logrando con el tiempo, o sea, la vamos logrando, no sé, que hay personas que logran meditaciones desde que empiezan a trabajar la meditación, pero no sé, a mí me ha llevado bastantes años, pero hay que empezar, en algún momento hay Es que empezar, hay que juntarse y meditar y entrenarse en la la, meditación. hay algunas personas que dicen que la mente, creo que era María del de hecho, que la mente es como un mono loco, que brinca, Ajá, brinca, brinca, sí. brinca. Hay que educar al mono, hay que ponerle límites al mono y hay momentos donde hay que decirle no, se queda callado y se queda sentado. En las artes marciales, por ejemplo, a la meditación se le llama el estado de no mente. Es donde apagamos la mente y simplemente sentimos, abrimos el chakra corazón y sentimos para poder recibir esos mensajes, ¿verdad? Y desconectarnos y empezar a hacer lo que queremos hacer. Ujú. Sí, exactamente. Y yo diría que la meditación es algo que si no hacemos, estamos brincándonos un paso muy, muy, muy importante. Y Jesús era un meditador por excelencia. Él se va al desierto, se va al monte, se va, no sé, a todas partes y en todas partes medita. Siempre está buscando ese interior, ese ir hacia adentro, ese tratar de bloquear un poquito lo que está pasando afuera. En yoga hay una de las ramas de yoga que se llama Pratyahara, que es esta abstracción de los sentidos, es tratar de bloquear un poquito nuestros sentidos, los ojos, los oídos, meternos en nuestro interior y de ahí es que vamos logrando primero concentración, luego meditación y luego encontramos ya un estado de meditación profundo. Entonces, yo creo que esta meditación es importantísimo y es parte de lo que nos lleva a esa expansión de la conciencia. Jesús lo hacía. También la contemplación, que yo creo que no la hacemos tanto como deberíamos de hacerlo. Eso de venir y sentarse y empezar a ver un árbol si estoy afuera, o puedo hacer contemplación con un objeto, nada más, con una vela y me pongo y la observo. Esto a veces puede ayudar a que centremos nuestra atención y a que apaguemos la mente o a que, como decías, entremos en un estado de no mente más fácil que en meditar, porque en meditar estamos ahí brincando. Si estoy observando un objeto, si tengo toda mi atención, llega un punto en que me hago como uno con el objeto, como que me fusiono con ese objeto. Ahí es interesante porque como hablábamos ayer, hay un punto en donde yo me doy cuenta, yo entiendo que no acabo acá donde acaba mi cuerpo, sino que yo me extiendo hacia los objetos, me extiendo hacia las personas, me extiendo hacia el entorno. Entonces, cuando estoy haciendo contemplación, puedo fundirme con ese objeto y yo lo estoy observando, pero yo soy ese objeto y de ahí podría también hacer un proceso interno bastante más interesante, que es, estoy meditando, pero me observo. Ahí en yoga, en la filosofía del yoga tenemos o podemos leer, por ejemplo, en los Yoga Sutras sobre el observador, el Drashtupu, cómo es que yo estoy aquí meditando y internamente tomo distancia y me observo. Entonces ahí hago como el mismo proceso, solo que internamente. Yo Ujú. tomo distancia y como un testigo me observo. Observo mi cuerpo, observo mi mente, observo el silencio. Si mi mente está saltando, si tengo pensamientos, solo observo los pensamientos. Observo y los suelto, observo y los suelto. Puede ser que hay personas que logren esa mente vacía, esa mente en blanco, pero si no, lo que puedo hacer es observar la mente y voy teniendo esa perspectiva de que si yo puedo observar mi cuerpo, si yo puedo observar mi mente, es porque yo no soy el cuerpo ni soy la mente, soy otra cosa, soy algo más profundo y puedo tomar esa distancia. Entonces, la meditación, la contemplación, la concentración
nos van ayudando a entendernos, a conocernos, a expandir la conciencia, que es parte de las frases que hablábamos ayer, muy interesante la que hablábamos de los últimos serán los primeros. Ujú. No es porque sea necesario ser el primero, no hay que ser el primero. Ser el número uno nos pone en un estado de competencia con los demás y con nosotros. Y no queremos estado de competencia, no queremos ser el número uno, queremos expandir la conciencia. No importa, o más bien deberíamos de buscar ser el último, ser el que va empujando, ayudando a las demás personas, porque voy colaborando con el entorno, además de que me di cuenta que soy el entorno. Entonces, este bien al prójimo es bien para mí mismo porque soy el entorno, soy lo que hay por ahí, soy las demás personas y ahí vamos creciendo cada vez más. Perdón, ahora iba a decir que ahora que viene el invierno, algo muy Ajá. efectivo también para entrar en el mundo de la meditación es ver la lluvia, ¿verdad? Ver caer la lluvia o una fuente también. Porque cuando estás viendo y si el movimiento y el sonido em, van al mismo tiempo, ¿verdad? Y son constantes, esto, 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 entras en un estado hipnótico. Entonces, cuando te fusionas porque estás hipnotizado por las gotas de la lluvia, entonces dejas de pensar, ¿verdad? Ta, ta. Esto, cualquier cosa que tenga esto, ¿verdad? Que es constante, constante, constante movimiento, constante sonido, hace que entres en un estado hipnótico en donde te es más fácil empezar a generar procesos meditativos, ¿verdad? En donde te contemplas vos y contemplas tus emociones y lo que está pasando y puedes empezar a recibir mensajes, ¿verdad? Pero si te sentás ahí nada más es muy complicado. Uh-huh. Sí. Sí, hay un montón de formas de ayudar con este tema de la meditación, pero lo más importante es que nos sentemos y meditemos. Si uno Correcto. no da ese primer paso, si no se sienta, ya a veces me dicen, pero ¿cómo hago yo? Siéntese y medite. Y no va a ser fácil. Y posiblemente las primeras veces no es fácil, pero puede ser que no alcancemos el estado meditativo, pero estamos meditando, porque estamos haciendo el esfuerzo, estamos tratando de llegar a ese estado meditativo. En algún punto lo vamos a alcanzar. Eso pasa igual con cualquier ejercicio físico. Puede ser que el primer día no logremos hacer algo que para lo que se necesita un entrenamiento, pero hay que empezar en algún momento. Tenemos que partir de algo. Con la mente desentrenada que tenemos, con eso hay que arrancar con lo que tengamos. Sí. Otra, otra cosa, bueno, que mencionamos ayer, en esto a mí no me gusta mucho meterme, profundizar, porque yo tampoco tengo mucho estudio sobre el tema del ayuno, pero sí vemos en los textos Jesús hacía ayuno. Y bueno, el ayuno está en muchísimas de las religiones. En la religión judía hay ayuno, en el budismo hay ayuno, en el cristianismo hay ayuno. No sé cuántos hicieron ayuno hoy, pero estuve estudiando y en cierta parte del cristianismo el Viernes Santo hay ayuno y hay también temas de dejar de comer carne durante la cuaresma y un montón de cosas relacionadas también con los alimentos. Entonces también podríamos estudiar qué es lo que pasa con el ayuno. El ayuno realmente es un proceso más mental que físico. Un día de estos estaba estudiando, eh, estaba estudiando temas del ayuno y la muchacha hablaba un poquito de lo que eran las hambres mentales. Yo creo que sí, yo creo que ese tema de ayuno es más mental que físico. Vamos a ver, aquí lo estoy Subí un buscando. poquito el volumen, creo que se Eh, subió un poquito el volumen. yo no sé si fue que se te descargaron los audífonos. Fíjate, a ver. Ajá. Es que a veces se descargan y como que se desconecta el... Ujú.
oye? Sí, Ah, se han desconectado. dice lo Y como que, siguiente. Ujú. Encontré como algo, que empecé a oír la música más duro. no he tocado nada, todo está igual, debe ser. Bueno, no sé si crees que le baje un poquito. Tal vez un poquitito. Ok, ve, dice así. Dice el ayuno. Desde los tiempos de Adán, el pueblo de Dios ha ayunado con el fin de estar más cerca de Él y adorarlo. Jesús demostró la importancia del ayuno por medio de su propio ejemplo. Véase Lucas, ahorita vamos a buscar qué dice Lucas, mediante la revelación de los postreros días. Hemos aprendido que el Señor todavía espera que su pueblo ayune y ore con frecuencia. Ayunar significa abstenerse de comer y de beber. El ayunar de vez en cuando es saludable para el cuerpo y ayuda a la mente a estar más activa. El Salvador nos enseñó que el ayuno con un propósito determinado es algo más que abstenerse de comer y beber, es también concentrarse en asuntos espirituales. Cuando ayunamos también debemos orar. La oración es una parte necesaria del ayuno. En las escrituras el ayuno y la oración se mencionan juntos. A nuestro ayuno lo debe acompañar la oración sincera y es necesario que comencemos y terminemos nuestro ayuno con oración. Sí, es un proceso, es una actividad mucho más mental, mucho más espiritual de lo que podríamos pensar. Me parece que a veces lo relacionamos solo con algo físico, con algo de alimentos, pero tiene muchísimo más. Otra cosita que me parece que es importante recalcar es el estudio de textos sagrados dentro de las pasos, dentro de las herramientas que nos da Jesús a lo largo de sus años. Él, como pudimos ver, él estuvo estudiando diferentes textos sagrados. Y bueno, dentro de los tipos de yoga que tenemos, hay un yoga que es un yoga del conocimiento y las personas que practican este tipo de yoga son personas que siempre están estudiando, están meditando en estos textos sagrados, como por ejemplo en el hinduismo están los Vedas, están los Upanishads, bueno, los Yoga Sutras, no sé si podrían considerarse sagrados, pero es un texto bastante importante del yoga, de los inicios del yoga. Nosotros, como lo hablamos ayer, también estamos en un momento privilegiado porque con solo meternos a Google podemos encontrar cualquier tema, cualquier escrito, cualquier texto que en otro tiempo hubiera sido impensable tenerlo tan pronto. En este momento ustedes se van y buscan los evangelios de Nag Hammadi y los encuentran inmediatamente. Pueden encontrar el evangelio de María, el de Pedro, el de Pablo. Me parece que recientemente se descubrió un evangelio, recientemente, después del 2000, un evangelio de Judas, aunque está bastante, es un poquito controversial si es real o no, pero tenemos un montón de textos, un montón de información a nuestro alcance. Eh, yo, bueno, mi familia es católica, yo fui católica hasta un momento de la vida y me gustaba mucho, como les comentaba ayer, estudiar la Biblia, me encantaban las historias del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, las leí varias veces, pero también me di cuenta que, por lo menos en nuestro país, la gran mayoría de las personas que Costa Rica tiene, una mayoría de católicos, no leen los textos, ni siquiera el texto que la Biblia, digamos, es el texto del catolicismo. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Parte de nuestro trabajo, parte de, perdón, lo que nos enseña Jesús es que tenemos que estudiar los textos sagrados y también los textos que no son sagrados. O sea, tengo que conocer. Jesús era un gnóstico también. Gnosis es del conocimiento. Tengo que conocer, tengo que leer. Pues sí, tengo que ir a que me cuenten también. Si hay una persona que tiene mucha información, yo voy a que me cuente, pero yo no puedo quedarme solo con que me cuenten.
yo tengo que ir y estudiar, y tengo que leer, y tengo que meditar, y tengo que entender. Un día estaba viendo un curso en donde decían que las cosas había que estudiarlas 11 veces. Después de Ujú, la vez 11 ya realmente uno lo había entendido. Tengo que cierto. meditar en esos textos sagrados. De hecho, ¿Qué vas a decir? sí, Luz me decía que no sé si anda por aquí, espero que ande por aquí, si no después del video. Luz me decía una vez conversando que nosotros somos pensamiento, palabra y acción, ¿verdad? Entonces, cuando es como cuerpo, mente y alma, cuando no vamos a la acción, cuando no vamos a la parte de la práctica, simplemente consumimos y consumimos y consumimos información que al final, ¿qué hacemos con esa información? ¿Verdad? No podemos ser como un saco de información, porque como vos decís, hay información en todos lados, sino es qué hacemos con esa información y cuando vayamos a la acción, realmente pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo, porque si no, no vale de nada. Sí, yo no sé, yo creo que por lo menos en Costa Rica, en la mayoría de las casas hay una Biblia. ¿Y cuántas veces hemos leído esa Biblia? Tiene una información riquísima, tiene historias, personajes interminables. Tenemos Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos un montón de cosas ahí en un libro que está en la mayoría de las casas. ¿Y cuántas veces lo leemos? ¿Cuántas veces meditamos en esas palabras que están ahí? Ahora, no estoy diciendo que, que nos quedemos con un texto. Lo que estoy diciendo es que hay que estudiar los textos. Por algo son textos sagrados. No, no siempre todo lo que está en los textos sagrados es la última palabra, ¿verdad? Mm. Y eso no lo comprobó Jesús cuando estudió los Vedas y dijo, esto me encanta y esto, sistema de castas, discriminación, esto no, esto hay que desecharlo. Esta parte no está bien. Mm. Él leyó el texto, lo cuestionó y dio su opinión. Y él dice, todas las personas pueden hacer lo que yo hago. ¿Por qué no agarramos estos textos? Hay un montón de textos. Tenemos textos del hinduismo, tenemos textos musulmanes, tenemos del judaísmo, bueno, todo el tema de Cábala, que en el judaísmo es increíble y es enorme. Y pues si vamos a leer todos estos textos son importantísimos. De hecho, encontré, perdón, porque aquí mientras hablaba yo sigo buscando, sobre el ayuno, devolviéndonos un poquito, que el ayuno debe realizarse con el fin de buscar la presencia de Dios, que Jesús lo hacía para alimentar el espíritu y así poder tener control sobre la naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo en un tiempo donde la humanidad era muy carnal, ¿verdad? Estaban como que todo muy primitivo todavía, ¿verdad? Entonces, hacer este tipo de cosas y, por ejemplo, tengo hambre, sí, tengo sed, sí, me pica, no sé, la nariz, sí, pero ¿qué pasa? Tengo control sobre mi cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, si tenés rabia porque querés pegarle a alguien porque está muy enojado, tenés que controlar tu cuerpo. Si, por ejemplo, de hecho hablaba también de los deseos carnales, ¿verdad? Que nosotros no solo somos físicos y muchas de las cosas que se dice, he estado investigando, es que cuando nos dejamos llevar solamente por los deseos carnales y no hay un trasfondo espiritual, estamos alimentando solo el cuerpo, ¿verdad? Y esa parte instintiva que somos como especie, como animales, pero nosotros no solo somos animales, ¿verdad? Entonces ese control sobre la naturaleza carnal que somos. Me parece interesante que el ayuno es como esa práctica para ayudarnos a alimentar más el espíritu y poder domar ese animal que hay en nosotros. Qué interesante verlo así. Bueno, ahora que mencionabas de nuevo el ayuno y volviendo un poquito más hacia el cuerpo, nosotros un día de estos estaba viendo en un grupo ahí que sigo que se armó una discusión porque una persona decía que para llegar a esta parte espiritual yo tenía que, como, eh, eh, ¿cómo decirlo? Como
como romper el cuerpo. O sea, tengo que quitarme del cuerpo, porque el cuerpo es malo, el cuerpo me ata, el cuerpo y la mente son malos, tengo que como que lograr superarlos para llegar al espíritu. Ujú. Y en realidad no, o sea, el cuerpo y la mente son herramientas, son nuestras herramientas, no son malas, cuerpo y mente no son malas, son herramientas que me ayudan en la evolución. El cuerpo me ayuda en la evolución. Mi maestra de yoga decía que el cuerpo tenemos que tenerlo sano para que el alma quiera habitarlo. Y el Claro. momento en el que empezamos a descuidar el cuerpo y el cuerpo nos empieza a generar malestar, el alma ya no está tan comodita. Ujú. Y mientras el alma esté en el cuerpo, estamos trabajando crecimiento, estamos evolucionando. Igual Claro. la mente es una herramienta. De hecho, Entonces, somos eh, cuerpo, mente y alma. Nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo espiritual y un cuerpo energético. Cuando no estamos bien energéticamente, el cuerpo espiritual, ¿verdad? Nos empieza como a dar señales, y después, si no logramos hacer un cambio en nuestras emociones, el cuerpo físico, a través de enfermedades, es el que nos dice, hey, tenés que hacer algo, tenés que cambiar esos patrones, tenés que sanar, porque nos estamos descomponiendo. Es una parte súper importante, pero si no estamos conectados, como vos decís, y atendemos, el que nos da la señal y nos sacude es el cuerpo físico, pero tenemos que estar claro, conectados. dentro de la filosofía de yoga hay todo un sistema de capas que nos va enseñando como a modo de un esquema cómo es que estamos armados, digamos, como para entendernos un poquito. Y nuestro cuerpo físico es la primer capa, es la capa más densa, la Ujú. capa más material, pero por lo mismo es la capa con la que más fácil podemos trabajar. Y eso que vos decías, toda la teoría que hay de biodescodificación genética. Ujú. Y eso mismo de que tal vez yo no he estado poniendo atención a un aspecto de mi vida, no le he estado poniendo atención, sé que tengo que trabajarlo, no le pongo atención y de un momento a otro se me descompone el hombro, así, porque sí, se me descompone el hombro o porque lo pegué contra una puerta o porque lo que sea, porque no hay accidentes, se me descompone el hombro. Y no se me descompone el derecho, se me descompone el izquierdo y tal parte del hombro se me descompuso. Yo voy y lo busco a la biodescodificación y ese dolor tiene que ver totalmente con ese tema que tengo que trabajar. Es el cuerpo, como vos decías, avisándome. Entonces, el cuerpo es algo positivo. No tenemos que despreciar el cuerpo, ni la mente tampoco. Hay muchas opiniones de que la mente es mala, entonces tengo que apagar la mente y realmente no. La mente es una herramienta. Lo que pasa es que, como vos decías, hay formas de reconocerla y decirle no mente también, que es un estado. No es que yo la apagué porque la mente es mala, no es que la mente es la que me mantiene atada a la tierra y hace que el alma no logre evolucionar. No, la mente es una herramienta, igual que el cuerpo. Igual que el cuerpo, la mente se entrena. De la Ujú. misma forma en la que entrenamos el cuerpo, se entrena la mente. Y en la época de Jesús no había tanta actividad física como ejercicio, como lo conocemos ahora, porque eran personas que trabajaban mucho más físicamente que nosotros. Eran personas que caminaban muchísimo, eran personas que trabajaban cosas manuales, que trabajaban la tierra. Eran muchísimo más físicos que nosotros. Nosotros ahora somos como más mentales. Entonces, los cuerpos de ellos tal vez no necesitaban tanto ejercicio físico como ponernos en la tarde a hacer un ejercicio o en la mañana, ejercitar el cuerpo, porque su mismo estilo de vida, él les mantenía el cuerpo un poquito más activo. Es más, en los primeros tratados de yoga, en los Yoga Sutras, cuando habla de asanas, de posturas, la única postura que menciona es postura sentado para meditar. Y el único objetivo de la postura de yoga en ese momento es poder mantenerme sin moverme durante la meditación, nada más.
Luego empiezan a incorporarse posturas y hay un yoga más físico muchísimo tiempo después. El yoga de posturas no es tan milenario como el yoga mental y de otros tipos, pero actualmente nuestro estilo de vida es mucho más sedentario. Somos más mentales, entonces sí necesitamos movimiento físico. Necesitamos todos los días poner a mover nuestro cuerpo para irle dando salud. Necesitamos tal vez más el tema del ayuno porque comemos y consumimos en exceso porque estamos en un mundo de consumo, entonces muchas veces nos recomiendan, no, coma, para que mantenga el metabolismo activo y muchas veces es un tema de consumo, más que todo. No, y Entonces, también yo, cuerpo y mente van a ir de la mano. Ajá. también conocerse uno, porque es lo que vos decís, hay personas que les mandan a comer 16 veces al día, pero todos somos diferentes y el hecho de conocernos nos va a dictar y poder conocer los llamados del cuerpo, si realmente tengo que comer o si realmente quiero. El cuerpo es súper sabio, a veces ni queremos y le hacemos forzado meterse algo porque había que hacerlo. No, de pronto tu cuerpo no iba por ahí o es diferente o ocupa otra cosa. Entonces hay que aprender a conocerlo. Y sobre lo que hablabas de la mente, en neurociencia estudiamos que hay una parte del cerebro que todavía nos mantiene unidos a ese instinto, ¿verdad? Este animal que somos, que es la parte reptiliana, que es que donde la mente suelta o genera cortisol para ponernos en alerta y en alarma de, hey, está pasando algo, esto es una amenaza, ¿verdad? Para que nosotros hagamos algo. Entonces la mente no es que es mala, la mente nos avisa de que algo está pasando para que yo tome acción. Y de hecho, se ha visto en momentos donde una persona tiene un accidente, se baja del carro, después de haberse golpeado todo, ayuda a levantar el carro que está a la par para que una persona que está prensada salga y después se descompone. Es la fuerza de la mente y el cuerpo trabajando juntas, ¿verdad? Pero cuando estamos en una situación donde no nos está persiguiendo un león, no estamos en un accidente ni nada, es tan fácil como decirle, hey, mente, gracias, sé que te estás volviendo loca para que yo tome acción, pero no es necesario, gracias, ya. Y entrenarla como vos decís. Bueno, y esto que decís es importantísimo, pero las personas no lo logran a la primera si no están entrenados. Entonces, meditar. Y yo creo que parte de lo que quería compartirles hoy era esto para llegar a un punto, lo más importante, que es conocerse a uno mismo. Todos estos pasos que estuvimos hablando, todo este camino que hizo Jesús y que son herramientas que nos dejó, que son la meditación, la contemplación, buscar el silencio, buscar esa unión con la naturaleza, el estudio de textos sagrados, el cuidado del cuerpo y de la mente, el cuidado del cuerpo con ejercicios que nos ayuden, con ayuno, con escuchar, digamos, en este caso, con escuchar qué es lo que me hace bien comer, cuánto me hace bien comer, cuándo es que quiero comer. No sé si les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, cuando estamos enfermos no queremos comer. Y es ese cuerpo sabio diciendo, no, en este momento no puedo comer, en este momento estoy tratando de curarme, Correcto, la estoy energía poniendo tiene que estar en toda mi otro energía, lado. todos mis recursos, exactamente, no puedo estar comiendo. Y eso nosotros, la mayoría de los adultos, lo hemos olvidado un poquito, pero si vemos a los niños, si están enfermos, no comen. Los animales, si hay un animal enfermo, se aparta, se Come duerme, zacate. come zacate, ¿sí? Evita estar en un proceso ahí digestivo complejo. Entonces, todos estos pasos a lo que nos llevan es a conocernos a nosotros mismos. El maestro Ramiro Calle dice que nuestro cuerpo y nuestra mente son nuestro laboratorio personal. Tenemos que conocernos. ¿Y cómo conozco a mi cuerpo? Pues a través de la intuición, ¿verdad? A través de observar cómo me siento. ¿Qué pasa si en el primer momento en que me duele la cabeza me tomo una pastilla?
pues bueno, habrá casos en donde un medicamento es necesario. No digo que no, los medicamentos son necesarios, pero ¿qué pasa si nunca me observo? Si nunca me doy ese espacio de sentirme, de observarme, de preguntarme qué es lo que pasa, si no me doy tiempo de darme cuenta que me tengo un dolor cada vez que me pasa esta situación. Entonces no logro identificar que tengo un detonante, que es clarísimo. A veces una persona de afuera lo ve súper claro y uno mismo no lo ve. Ujú. Pero empezar a observarme, a entenderme, cuánto tengo que dormir, cuánto tengo que comer, cuánto tengo que hidratarme, qué cosas me gustan hacer. Esto creo que el año pasado en las clases de yoga empecé a hablarlo un poquito más. eh, ¿Cuántas personas saben qué cosas les gusta hacer? Y hay veces en que uno le pregunta a la persona y las personas no saben. ¿Qué es lo Mm. que me gusta hacer? Ay, no sé, es que bueno, un hobby, pero ¿qué es lo que le gusta? Eso, que cuando algo le gusta, uno le expande la conciencia. Cuando a uno le gusta, algo le gusta a uno, uno le brillan los ojos. Que eso es como que lo que nos pasa a nosotras cuando alguna de las dos toca un tema de estos, Ujú. que la otra hasta que le brillan los ojos de, ay, esas son las cosas que me gustan. Eso es lo que me gusta leer, eso es lo que me gusta hacer, eso es lo que me gusta invertir el tiempo. Conocerse uno es importante. Para conocerse hay que meditar, hay que hacer silencio, hay que unirse a la naturaleza, todo lo mismo, vuelve a ese círculo. Tenemos que entrenar en nuestro cuerpo, tenemos que entrenar nuestra mente, tenemos que hacer estudio de textos sagrados y volvemos y volvemos y volvemos a lo mismo. Tenemos que invertir nuestro tiempo en nosotros mismos, es ir hacia adentro, es conocerme. Si puedo cambiar el entorno, si puedo materializar a través de mi conocimiento interior, entonces ahí está el detalle. Tengo que conocerme a mí mismo para poder entenderme, para poder cambiar y para poder cambiar el entorno. Y darme cuenta de que no acabo en esta parte, en lo que encierra mi cuerpo, sino que estoy más allá. Logro estar no solo acá, sino que estoy en los objetos que están más allá, estoy en el espacio que rodea, estoy en las demás personas cuando estamos en un estado mucho más de expansión, un estado más de amor, un estado eh, más cerca de esa conciencia crística, un poquito, aunque sea estamos ahí tocando un poquito esa conciencia, pero podemos entender cuando tenemos una persona al frente, esa persona está sintiéndose mal, inmediatamente lo sentimos, es como ese golpe de sentir que esa persona no se siente bien, o vemos en una persona un gesto y entendemos lo que está sintiendo esa persona, o no sé cuántas veces les ha pasado que uno siente que lo están viendo y vuelve a ver y sí lo Mm. están viendo, o contestamos el teléfono completamente convencidos de quién es la persona que nos está llamando, o cuando sabemos que ese día vamos a ver una persona que no hemos visto en años, cuando nos soñamos con una persona y al día siguiente esa persona nos busca después de años también. Ahí es donde esas son como probaditas de que estamos conectados, pero tengo que conocerme, tengo que entenderme y que tengo que darme ese tiempo, tengo que recorrer todos estos pasos como lo hizo Jesús, tengo que meditar, tengo que contemplar. Nuevamente, para que no se nos olvide, tengo que leer textos sagrados, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que cuidar mi mente. Y bueno, acá muchas veces me han dicho, bueno, no hay tiempo, es que no hay tiempo para hacer todas esas cosas. Y yo creo que sí hay tiempo. Yo creo que gastamos tiempo en cosas que no son importantes. Prioridades. Y Ujú. ahora, sí, las prioridades. Después de que nació mi bebé, me di cuenta que no sé qué hacía con mi tiempo antes. Claro. Ahora, cuando tengo, son pero minutos, los aprovecho tantísimo y no pierdo tiempo en cosas que no van a tener una importancia, que no van a tener una relevancia en mi vida, en la vida de las personas, en cosas importantes. Entonces, pues yo creo que podemos elegir.
podemos ir viendo qué cosas son importantes y qué cosas no tanto. Y también que si yo quiero generar un cambio, tengo, tengo que querer hacerlo, pero tengo que dar una acción hoy. Tengo que hacer lo que sea, aunque sea que yo digo, bueno, mañana voy a empezar a hacer ejercicio, bueno, pues ponga las tenis ahí a la Exacto. par de la cama para que se las ponga apenas se levante, pero una acción, tengo que generar algo para empezar a hacer un cambio. Si, no sé, les resonó que dije que todos tenemos Biblia y no la hemos leído, saquen la Biblia y la ponen ahí en la mesita para que sea lo próximo que se lean. Empezar a dar ese primer paso con la meditación es así. Lo primero que tengo que hacer es sentarme y meditar. Y si nunca me he sentado en el suelo, me siento en una silla. No es tan recomendable acostarse en la cama porque uno se queda dormido inmediatamente, más si no Sí. tiene práctica. Entonces, mejor sentado en un sillón, aunque esté cómodo, que no tenga ninguna postura rara, decían por ahí. Nada más siéntese, cierre los ojos y observe la respiración. Quédese unos minutos nada más sintiendo como inhala, exhala. Si la mente se le va, no importa, la agarra, la trae de vuelta y si otra vez inhala, exhala. Entrenarse, entrenar Es la eso, mente. es entrenarse. Ujú. Y digamos, a esas personas que vos decís que no tenemos tiempo, porque a todos nos ha pasado, para meditar, para mí, para leer, para hacer introspección, para visualizar, para esto y el otro, es importante saber que todos estamos aquí para cumplir una misión diferente, cada uno, pero entre todos tenemos el compromiso de mejorar la especie. Entonces, si usted no tiene tiempo para sacar y hacer eso, está quedándole mal a la especie. Entonces, piense que estamos, o sea, salirnos de esa individualidad y como hablábamos ayer, todos somos uno. Entonces, por ejemplo, volviendo a Jesús, ¿verdad? Que es el nuestro tema, Alicia Conti decía que Jesús nos iba a poner a decirnos, mira, a vos te convendría que haya una mutación en tu cuerpo para evolucionar el ADN y la especie, ¿verdad? No, él decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa era la manera sencilla de explicar toda la parte científica y metafísica que había detrás de los poderes del amor, la compasión y el perdón. Que en realidad, si lo vemos así, nos conviene más a nosotros perdonar, soltar, ser compasivos y amar que a la otra persona. Y le conviene a toda la especie, si cada uno de nosotros lo ve de esa manera. Entonces, creo que nos quedan 5 minutos, Ale. Siempre se nos va Ok, rápido. siempre. Bueno, entonces, para terminar, retomando un poquito, este tema lo quisimos hablar y lo empezamos desde ayer porque queríamos darle más importancia a las enseñanzas de Jesús, más importancia a todas esas palabras tan importantes que dijo, que Dios está en nosotros, que está en nuestro entorno, tenemos que ayudar, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos y en realidad es que el prójimo somos nosotros mismos, ¿verdad? No terminamos en este cuerpo, que tenemos que trabajar, que tenemos que ir hacia nuestro interior y conocernos y a partir de ahí es que generamos el cambio y en realidad a veces el cambio no se da tanto de una forma física. A veces decimos, bueno, pero es que eh, el país está metido en este problema y el gobierno esto y las enfermedades y la pandemia y todo, todo, todo. Pero cuando yo cambio internamente, algo mágico pasa y todo el entorno se puede quedar igual, pero yo lo veo diferente. Y cuando yo empiezo a reflejar eso que estoy viendo, las personas que me ven, que tratan conmigo, que hablan conmigo, también se van, bueno, que eso es parte de lo que decías vos, también se van contagiando un poquito de eso. Y vamos generando el cambio desde nuestro núcleo familiar, nuestros amigos, y ahí vamos. Vamos despacio, pero ahí vamos. En realidad no tan despacio como podría parecer, porque, por ejemplo, acá estamos nosotras dos hablando, hay más personas viéndolo, otras personas más pueden estar viendo, y esto puede ir generando un cambio en 10 personas, que pueden generarlo en 10 personas más, y ahí vamos. Creo que parte de la Semana Santa es, es esto, es recordar estas enseñanzas.
no quedarnos con lo que normalmente nos muestran, sino ir más allá y ver qué puedo hacer yo, cómo Ujú, puedo imitar esos pasos de Jesús, que fue uno de los maestros iluminados más grandes. No, como decía Yogananda, no fue el único y nunca dijo que era el único tampoco. Es más, dijo, todos ustedes pueden hacer estos milagros y muchas cosas más, si se lo proponen, si hacen su trabajo interior. Es que hay que hacer un trabajo interior, ahí hay que comprometerse y hacer ese trabajo interior y no es fácil, pero las mejores cosas de la vida no son fáciles. correcto. La No sé verdad, si querés hacer algún cierre. quería cerrar con una de las frases también que decía, la verdad los hará libres, nos hará Ujú. libres, algo así. Entonces, igual es eso, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de la verdad y de que somos parte del todo, que somos uno y que somos, nuestra esencia es la misma esencia de Jesús, de Dios, ¿verdad? Y logramos integrarnos en esa divinidad, entonces comenzamos a ser libres para empezar a hacer lo que venimos a hacer, ¿verdad? Y a seguir con esas enseñanzas y ayudar con la evolución de la especie y todo, y ya no nos quedamos limitados en lo que creemos que somos, sino que empezamos a ser más libres y a explorar, y a experimentar y a darnos cuenta de que estamos hechos de algo más y que tenemos muchísimo potencial para hacer grandes cosas, como el grano de mostaza, Ay, qué lindo. ¿verdad? Sí, Entonces, muchas gracias. muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos por estar aquí. Esperamos que esta Semana Santa sea especial para ustedes como para nosotras. Creo que ya es la segunda Semana Santa de un cambio para la humanidad, así que puedan ver los efectos positivos de todas estas introspecciones que estamos haciendo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao.